El silencio en la sala de juntas era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 40 pares de ojos me observaban mientras mi esposo, Ricardo, se ponía de pie con esa sonrisa prepotente que últimamente había perfeccionado. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba importada, esa misma mesa que yo había elegido cuando fundamos la empresa hace 7 años. 7 años que ahora parecían evaporarse como agua en el pavimento caliente de agosto. «Señores y señoras», comenzó Ricardo, su voz resonando con una autoridad que no le pertenecía por completo. «He tomado una decisión importante para el futuro de nuestra compañía». Hizo una pausa dramática, disfrutando cada segundo de atención. Yo permanecí sentada, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, mi rostro una máscara perfecta de serenidad que había aprendido a usar durante años de negociaciones difíciles. A partir de este momento, Sofía Mendoza ya no forma parte del equipo directivo de Industrias Mendoza Torres. El murmullo se extendió por la sala como una ola. Algunos empleados intercambiaron miradas incómodas, otros simplemente miraban sus zapatos. En la esquina del fondo, distinguí a Valeria, su asistente personal de 25 años, sosteniendo su teléfono en alto. La luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras me fotografiaba, capturando lo que ella probablemente pensaba que sería mi humillación. Qué equivocada estaba. Ricardo continuó, caminando alrededor de la mesa con las manos en los bolsillos de su traje italiano, ese que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Sé que muchos de ustedes tienen dudas. Sé que Sofía ha estado aquí desde el principio, pero necesito que entiendan algo fundamental. Se detuvo justo detrás de mi silla, colocando sus manos sobre el respaldo con una familiaridad que ahora me repugnaba. Ella es solo mi esposa. El verdadero jefe aquí soy yo. Siempre lo he sido. Los accionistas, esos 5 hombres que Ricardo había invitado a invertir el año pasado sin consultarme, comenzaron a aplaudir, uno a uno, con sonrisas satisfechas, como si hubieran estado esperando este momento, como si mi presencia hubiera sido una molestia tolerada solo por cortesía hacia la esposa del verdadero jefe. Me pregunté cuánto tiempo había estado Ricardo planeando esto, cuántas conversaciones secretas había tenido con ellos, cuántas promesas había hecho. Me puse de pie lentamente, alisando mi falda negra. El sonido de mi silla al moverse cortó el aplauso a la mitad. Todos me miraban ahora, esperando lágrimas, gritos, quizás una escena dramática. No iban a obtener ninguna de esas cosas. Años de construir esta empresa desde cero me habían enseñado que la verdadera fortaleza se demuestra en los momentos de aparente derrota. Por supuesto, dije con una sonrisa tranquila, sacando mi gafete del bolsillo de mi blazer. Lo había traído conmigo a la junta, una corazonada me había dicho que lo necesitaría. Lo coloqué sobre la mesa con cuidado, el plástico haciendo un pequeño clic contra la madera. Si esa es tu decisión, Ricardo, la respeto. Su rostro mostró sorpresa por un segundo, apenas perceptible. Había esperado resistencia, drama, quizás súplicas. No me conocía en absoluto, después de 10 años de matrimonio. O quizás nunca se había molestado en conocerme de verdad. Muy bien, dijo, recuperando su compostura. Aprecio tu profesionalismo, Sofía. El Departamento de Recursos Humanos procesará tu liquidación correspondiente. Hizo un gesto desdeñoso con la mano, como si estuviera despidiendo a una secretaria. Puedes retirarte. Recogí mi bolso, un Hermès que había comprado con mi primer bono grande, cuando la empresa finalmente salió de números rojos. Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, mis tacones marcando un ritmo constante contra el piso de mármol. Al pasar junto a Valeria, le dediqué una sonrisa. Ella bajó su teléfono, confundida por mi reacción. Pobre niña. No tenía idea de lo que se avecinaba. En el pasillo, finalmente permití que mi sonrisa se ampliara. Ricardo no sabía que las acciones de Industrias Mendoza Torres no estaban a su nombre, ni siquiera estaban al mío. Estaban registradas a nombre de mi madre, Elena Mendoza, siguiendo el consejo de mi abuelo cuando fundamos la empresa. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta, mija, me había dicho. Y nunca confíes completamente en un hombre que te dice que lo ama, pero que no respeta tu trabajo. Mi abuelo había sido un empresario astuto. Había construido un imperio desde la nada y lo había perdido todo en una traición similar. No iba a permitir que su historia se repitiera conmigo. Por eso,
Cuando Ricardo y yo fundamos la empresa, estructuramos todo legalmente de manera que mi madre fuera la accionista mayoritaria. Ricardo tenía un 30%, yo un 20% a mi nombre, y el 50% restante era de mamá. Él había firmado todos los documentos sin leerlos completamente, confiado en que nunca necesitaríamos preocuparnos por tecnicismos legales entre esposos. Salí del edificio hacia el sol abrasador de mediodía. Ciudad de México me recibió con su caos habitual, el tráfico rugiendo, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, el olor a comida callejera mezclándose con los gases de escape. Respiré profundo. Libertad. Eso era lo que sentía por primera vez en meses, quizás años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. ¿Ya pasó? Sonreí y respondí. Acaba de pasar. Procede con el plan. 3 puntos suspensivos aparecieron mientras ella escribía. El consejo se reunirá en 72 horas. ¿Estás segura de esto, mi amor? Mi respuesta fue inmediata. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Me subí a mi auto, un BMW, que técnicamente estaba registrado a nombre de la empresa. Ricardo probablemente ya estaba planeando quedárselo también. Dejé que pensara eso. En 72 horas, nada de lo que él creía poseer sería realmente suyo. Manejé hasta el departamento de mi madre en Polanco, ese vecindario elegante donde ella había vivido desde que papá murió hace 5 años. El edificio de 15 pisos brillaba bajo el sol, con su fachada de vidrio reflejando las nubes que pasaban. El portero me saludó con una sonrisa. Conocía mi auto. Me había visto visitar a mamá al menos 2 veces por semana durante años. Mamá me esperaba en su departamento del piso 12, con café recién hecho y pan dulce de la panadería artesanal que le gustaba. A sus 62 años, seguía siendo una mujer imponente, con su cabello plateado perfectamente peinado y sus ojos oscuros que no se perdían ningún detalle. Había sido profesora de economía en la UNAM durante 30 años antes de retirarse, pero su mente seguía siendo tan afilada como siempre. «Cuéntame todo», dijo, sirviéndome café en una taza de porcelana. Me senté en su sofá de terciopelo azul, el mismo donde había llorado cuando papá murió, el mismo donde había celebrado mi boda con Ricardo, el mismo donde ahora planeaba mi venganza. Le conté cada detalle de la junta. La expresión de mamá se oscureció cuando mencioné a Valeria y las fotos. «Ese desgraciado», murmuró, su voz llena de desprecio. «Tu padre, que en paz descanse, nunca me hubiera faltado al respeto así. Y pensar que yo le di mi bendición para casarse contigo». «No es tu culpa, mamá», dije, tomando un sorbo de café. El líquido caliente me reconfortó, anclándome al presente. Ricardo fue muy bueno ocultando su verdadera naturaleza. Todos nos engañó. «¿Cuánto tiempo llevas sospechando?», preguntó ella, conociendo la respuesta pero necesitando escucharla. 6 meses, admití. Empecé a notar cambios pequeños. Llegaba tarde a casa oliendo a un perfume que yo no uso. Reuniones de trabajo que se extendían hasta medianoche. Llamadas que tomaba en otra habitación. Hice una pausa, recordando todas las señales que había ignorado, queriendo creer que mi matrimonio podía salvarse. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue cuando lo escuché hablar por teléfono hace 3 meses. Estaba en su estudio, pensando que yo había salido. Le decía a alguien, probablemente a Valeria, que pronto la empresa sería completamente suya y que podría deshacerse de ese lastre. Mamá apretó los labios, su rostro endureciéndose. «Debiste decirme antes». «Necesitaba estar segura», expliqué. «Necesitaba evidencia, un plan. No podía simplemente acusarlo basándome en sospechas. Contraté a un investigador privado, recopilé información, consulté con nuestros abogados, todo sin que él se diera cuenta». «¿Y qué encontraste?», preguntó mamá, inclinándose hacia adelante. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Ricardo y Valeria en restaurantes caros, entrando juntos a hoteles, besándose en el estacionamiento de la empresa. Había docenas de imágenes, cada una fechada y con marca de tiempo. Pero eso no era todo. También tenía registros financieros que mostraban que Ricardo había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales, pequeñas cantidades al principio, pero que habían ido aumentando en los últimos meses. «Este cabrón no solo te traicionó a ti», dijo mamá, su voz temblando de ira,
Traicionó a la empresa, a los empleados, a todos. Dejó el teléfono sobre la mesa de centro, con más fuerza de la necesaria. Bueno, va a aprender una lección que nunca olvidará. Pasamos las siguientes horas repasando el plan. El Consejo de Accionistas se reuniría en exactamente 72 horas, un domingo por la mañana. Ricardo no sabía de esta reunión porque técnicamente él no tenía derecho a convocarla. Solo los accionistas mayoritarios podían hacerlo, y esa era mi madre. Los estatutos de la empresa, esos documentos que Ricardo había firmado sin leer cuidadosamente, establecían claramente que en caso de conducta indebida o malversación de fondos, el Consejo podía destituir a cualquier ejecutivo, incluido el CEO. ¿Los otros accionistas votarán a tu favor?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Había pasado las últimas semanas contactándolos discretamente, compartiendo evidencia, construyendo mi caso. 3 de los 5 ya me confirmaron su apoyo, respondió mamá. Están horrorizados por la malversación. El 4 está indeciso pero inclinándose hacia nuestro lado. Solo uno, ese tal Ramírez, parece estar completamente del lado de Ricardo. Hizo una pausa. Pero no importa. Con mi 50% y los votos que tenemos asegurados, es suficiente. ¿Y los empleados?, pregunté. Esa era mi mayor preocupación. Muchos de ellos habían trabajado conmigo desde el principio. Eran como familia. La idea de que Ricardo los hubiera manipulado contra mí me dolía más de lo que quería admitir. Los leales a ti ya están siendo contactados, dijo mamá. Tu asistente, Mónica, ha estado hablando con ellos discretamente. La mayoría está de tu lado, Sofía. Solo aplaudieron hoy porque tenían miedo de perder sus trabajos. Ricardo ha estado amenazando con despidos masivos si la empresa no mejora sus números este trimestre. Eso tenía sentido. Los últimos meses, Ricardo había estado particularmente presionante con el personal, estableciendo metas imposibles y amenazando constantemente. Había pensado que era solo estrés, que estaba tratando de probar algo. Ahora entendía que estaba preparando el escenario para su golpe, creando un ambiente donde él pareciera el líder fuerte y decisivo, mientras yo era retratada como un estorbo. «Hay algo más», dijo mamá, su tono volviéndose más serio. Sacó un sobre manila de un cajón y lo deslizó hacia mí a través de la mesa. Esto llegó esta mañana por mensajero. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, papeles de divorcio. Ricardo ya los había llenado y firmado, esperando solo mi firma. La fecha era de 2 semanas atrás. Había estado planeando esto incluso antes de despedirme públicamente. La causante citaba diferencias irreconciliables y solicitaba una división equitativa de bienes. ¡Qué conveniente! «Ese hijo de puta», susurré, sintiendo finalmente una grieta en mi armadura de calma. Las lágrimas picaron mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No ahora, no cuando estaba tan cerca de la victoria. «No llores por él, mi amor», dijo mamá, tomando mi mano entre las suyas. Sus manos eran cálidas, reconfortantes, llenas de la fuerza de una mujer que había superado su propia cuota de traiciones y pérdidas. Los hombres como Ricardo siempre subestiman a las mujeres. Piensan que porque somos emocionales, somos débiles. Piensan que porque amamos, somos tontas. Apretó mi mano. Le vamos a demostrar lo equivocado que está. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de mamá, en una cama que olía a lavanda y a recuerdos de infancia. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin la ansiedad constante que había sido mi compañera nocturna, sin el peso de fingir que mi matrimonio estaba bien, que mi esposo me respetaba, que mi vida era lo que aparentaba ser. El día siguiente, sábado, lo pasé preparándome. Fui a mi salón de belleza favorito en La Condesa, ese pequeño lugar escondido que solo conocían las locales. Me hice un corte nuevo, más corto, más atrevido. Me pinté las uñas de rojo intenso, un color que Ricardo odiaba porque decía que era demasiado agresivo. Me compré un traje nuevo, negro con rayas finas blancas, que me hacía ver como la CEO que siempre había sido, pero que él había tratado de ocultar. Mónica, mi asistente, me llamó esa tarde. «Jefa», dijo, su voz cuidadosa, «¿está todo bien?» Nos sorprendió mucho lo de ayer. Podía escuchar el ruido de fondo. Probablemente estaba en un café o en la calle. «Todo está mejor que bien, Mónica», respondí.
Necesito que mañana reúnas a todos los empleados de confianza, los que sé que son leales a la empresa, no solo a Ricardo. Tengo algo importante que decirles». Hubo una pausa. «¿Tiene que ver con la reunión del consejo de mañana?», preguntó, su voz bajando a un susurro conspirador. Sonreí. Mónica siempre había sido astuta. Era por eso que la había contratado hace 5 años, recién salida de la universidad, pero con un instinto para los negocios que superaba al de personas con décadas de experiencia. «Puede ser», dije. «Solo asegúrate de que estén ahí a las 8 de la mañana. En la sala de conferencias pequeña, no en la principal». «Entendido, jefa», respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Y solo para que lo sepa, la mayoría de nosotros sabíamos que algo no estaba bien. El señor Ricardo no es tan sutil como piensa». Esa noche, recibí un mensaje de Ricardo. Era la primera vez que se comunicaba conmigo desde la junta del día anterior. «Sofía, espero que no haya resentimientos. Esto es solo negocios. Podemos mantener una relación civilizada por el bien de nuestra separación». La hipocresía me hizo reír en voz alta. ¿Civilizada? ¿Después de humillarme frente a 40 personas? ¿Después de traicionarme con su amante? ¿Después de robar de la empresa que construimos juntos? No respondí. Dejar el mensaje en visto era respuesta suficiente. Que se preguntara qué estaba pensando. Que perdiera el sueño tratando de anticipar mi próximo movimiento. Yo ya había perdido suficiente sueño por su culpa. El domingo amaneció claro y brillante. Uno de esos días perfectos de noviembre en Ciudad de México, donde el aire es fresco, pero el sol calienta lo suficiente. Me vestí con cuidado, cada pieza de ropa elegida estratégicamente. El traje nuevo, zapatos de tacón que me hacían ver más alta, más imponente. Maquillaje impecable pero no excesivo. Joyas mínimas, solo los aretes de diamantes que mi abuela me había dejado y que siempre me habían dado suerte en negociaciones importantes. Mamá y yo llegamos a la empresa a las 7:30 de la mañana. El edificio estaba mayormente vacío, solo seguridad y algunos empleados de limpieza. Subimos directamente a la sala de conferencias pequeña, donde Mónica ya había reunido a 20 empleados clave. Eran los gerentes de departamento, los supervisores, las personas que realmente mantenían la empresa funcionando día a día, mientras Ricardo se paseaba dándose crédito por su trabajo. «Buenos días a todos», comencé, observando sus rostros. Vi sorpresa, curiosidad, esperanza. Sé que el viernes fue difícil para muchos de ustedes. Sé que algunos se sienten confundidos, quizás traicionados, tal vez incluso aliviados. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Pero necesito que sepan la verdad sobre lo que realmente está pasando en esta empresa. Durante la siguiente media hora les mostré todo. Las pruebas de malversación, los documentos que demostraban que Ricardo había estado desviando fondos, las cifras reales de la empresa versus las cifras manipuladas que él había estado presentando al consejo, las amenazas de despidos masivos que había estado usando para mantenerlos a todos bajo control, cuando en realidad la empresa estaba financieramente sólida, gracias en gran parte al trabajo de ellos. Pero lo más importante, continué, es que quiero que sepan que en 1 hora el verdadero consejo de accionistas se reunirá y las cosas van a cambiar radicalmente. Miré a cada uno a los ojos. Necesito saber si puedo contar con ustedes. No para venganza, no para drama, sino para salvar esta empresa y convertirla en lo que siempre debió ser. Un lugar donde el trabajo duro se recompensa, donde la lealtad se valora, donde todos somos tratados con respeto. 1 a 1, asintieron. Mónica fue la primera en hablar. «Jefa, muchos de nosotros esperábamos que hiciera algo. Sabíamos que no se iba a quedar callada. Estamos con usted». A las 8:30, el consejo comenzó a llegar. Mi madre, como accionista mayoritaria, presidía la reunión. Los otros 4 accionistas llegaron puntualmente, tomando sus lugares alrededor de la mesa de juntas principal. Ricardo no había sido invitado, aunque técnicamente, como CEO actual, tenía derecho a estar presente en reuniones del consejo. Pero los estatutos también permitían reuniones de emergencia sin la presencia de ejecutivos si había sospecha de conducta indebida. A las 9 en punto, Ricardo irrumpió en la sala. Su rostro estaba rojo de ira, su traje arrugado como si se lo hubiera puesto apresuradamente.
Valeria estaba detrás de él, vestida de manera inapropiadamente casual para una reunión de negocios. ¿Qué significa esto?, exigió saber. ¿Por qué no fui notificado de esta reunión? Mamá lo miró con una calma glacial que había perfeccionado durante décadas de tratar con estudiantes difíciles y colegas condescendientes. Señor Torres, dijo, usando su apellido formalmente, esta es una reunión de accionistas. Usted tiene un 30%. No es suficiente para convocar ni para vetar reuniones. Pero soy el CEO, protestó, su voz subiendo de volumen. Tengo derecho a estar aquí. Eso, intervino el abogado de la empresa, el licenciado Martínez, un hombre de 60 años con 30 años de experiencia en derecho corporativo, es precisamente lo que vamos a discutir hoy. Ricardo se dejó caer en una silla, su confianza tambaleándose visiblemente. Valeria permaneció de pie junto a la puerta, su teléfono guardado por primera vez, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los presentes. El licenciado Martínez abrió su portafolio y comenzó a distribuir documentos a cada accionista. Páginas y páginas de evidencia meticulosamente organizada. Señores accionistas, comenzó Martínez con voz firme y profesional. Hemos sido convocados hoy para abordar asuntos de extrema gravedad que afectan la integridad financiera y administrativa de Industrias Mendoza Torres. Hizo una pausa, ajustándose los lentes. Durante los últimos 6 meses se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre irregularidades en el manejo de fondos corporativos. Vi cómo el rostro de Ricardo palidecía con cada palabra. Sus manos se aferraban a los brazos de la silla, los nudillos blancos por la tensión. Ramírez, el accionista que supuestamente estaba de su lado, fruncía el ceño mientras revisaba los documentos. Como pueden ver en la página 3, continuó Martínez, existen transferencias no autorizadas por un monto total de 2.800.000 pesos a cuentas personales del señor Torres durante los últimos 8 meses. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por el sonido de páginas siendo volteadas. Estas transferencias fueron disfrazadas como bonos ejecutivos, consultorías externas y gastos de representación, pero ninguna fue aprobada por el Consejo ni documentada apropiadamente. Eso es ridículo, estalló Ricardo, poniéndose de pie abruptamente. La silla rodó hacia atrás con el impulso. Esos son gastos legítimos de operación. Tengo todo documentado en mi oficina. Me temo que eso no es cierto, respondió Martínez sin inmutarse. Hemos revisado todos los registros de su oficina con la autorización de la accionista mayoritaria. Los documentos que usted menciona o no existen o han sido falsificados. Volteó otra página. Además, en la página 7 encontrarán evidencia de que se utilizaron fondos corporativos para gastos personales, incluyendo viajes a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, hospedaje en hoteles de lujo y compras en establecimientos que nada tienen que ver con actividades empresariales. Valeria dio un paso hacia atrás, como si quisiera desaparecer entre las sombras. Varios de esos viajes habían sido con ella. Lo sabía por las fotos del investigador privado. Viajes que Ricardo me había dicho que eran reuniones con clientes potenciales, conferencias empresariales, oportunidades de networking, mentiras sobre mentiras. Además, agregó mi madre, su voz cortando el aire como un cuchillo, está el asunto de la conducta inapropiada en el lugar de trabajo, acoso, favoritismo y la creación de un ambiente laboral hostil. Miró directamente a Ricardo. El viernes, frente a 40 empleados, humillaste públicamente a una cofundadora de esta empresa, una mujer que ha dedicado 7 años de su vida a construir lo que tenemos hoy. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a tu amante? ¿Para sentirte poderoso? Ricardo abrió la boca para protestar, pero mamá levantó una mano, silenciándolo. No he terminado. Hemos recibido testimonios de 12 empleados diferentes que describen un patrón de comportamiento abusivo por tu parte. Gritos, amenazas de despido injustificadas, comentarios degradantes. Esto no es solo sobre dinero, Ricardo. Esto es sobre liderazgo, integridad y respeto. Me permití mirar a los otros accionistas. Ramírez ya no parecía tan seguro de su lealtad a Ricardo. Los otros 3 miraban los documentos con expresiones que iban desde la decepción hasta la indignación absoluta. El señor Herrera,
Un empresario de 65 años que había invertido porque creía en nuestra visión original, negaba con la cabeza lentamente. «Propongo», dijo mamá, levantándose de su silla con la autoridad de alguien que ha tomado miles de decisiones difíciles en su vida, «que Ricardo Torres sea removido inmediatamente de su posición como CEO de Industrias Mendoza Torres, efectivo desde este momento. Además, propongo que se inicien acciones legales para recuperar los fondos malversados y que se le prohíba ocupar cualquier posición ejecutiva en esta empresa en el futuro». «Secundo la moción», dijo Herrera inmediatamente, cerrando la carpeta frente a él con un golpe seco. «Esperen». Ricardo se puso de pie nuevamente, su voz subiendo una octava. «No pueden hacer esto. Yo fundé esta empresa. Yo hice los contactos, conseguí los contratos, construí las relaciones. Sin mí, esto se desmorona». «Tú no fundaste nada solo», dije finalmente, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, llena de años de frustración contenida. «Yo estuve ahí desde el primer día. Yo diseñé nuestro modelo de negocios. Yo negocié nuestros primeros 3 contratos mientras tú todavía estabas tratando de conseguir financiamiento. Yo trabajé 18 horas al día durante los primeros 2 años para mantener esta empresa a flote». Me levanté, caminando alrededor de la mesa hacia donde él estaba. «Tú eras bueno con las relaciones públicas, con la cara visible de la empresa, pero el cerebro, el corazón, el alma de Industrias Mendoza Torres siempre fui yo. Y todos en esta sala lo saben, incluso si han sido demasiado corteses para decirlo en tu cara». Ricardo me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era solo enojo o sorpresa, era miedo. Miedo genuino de que su mundo cuidadosamente construido estuviera colapsando. «Sofía», comenzó, su voz ahora suplicante, «podemos resolver esto. Somos esposos, somos socios. No dejes que esto destruya lo que hemos construido juntos. Lo que destruyó nuestro matrimonio fueron tus acciones, no las mías», respondí firmemente. «Y lo que está destruyendo tu carrera es tu propia codicia y falta de respeto. No me hagas responsable de las consecuencias de tus decisiones». Mamá llamó a votación. «Todos a favor de remover a Ricardo Torres como CEO de Industrias Mendoza Torres, levanten la mano». Su mano subió primero, seguida por Herrera, luego por los señores Campos y Delgado. 4 manos en alto. Ramírez dudó, mirando a Ricardo, luego los documentos, luego nuevamente a Ricardo. Finalmente, con un suspiro de resignación, levantó su mano también. «La moción pasa por unanimidad», declaró mamá. «Ricardo Torres, quedas removido de tu posición efectivo inmediatamente. Se te solicita entregar todas las propiedades de la empresa, incluyendo llaves, tarjetas de acceso, computadoras y teléfonos corporativos, antes de abandonar las instalaciones». Ricardo se quedó paralizado, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Valeria se acercó a él, tomando su brazo, pero él la apartó bruscamente. «Esto no se va a quedar así», dijo, su voz temblando entre ira y desesperación. «Voy a demandarte, Sofía, a ti y a tu madre. Esto es conspiración, es robo, es justicia», lo interrumpió Martínez. «Y si decides proceder con acciones legales, ten por seguro que nosotros contrademandaremos por la malversación de fondos, que es un delito penal. Además, estos documentos serán presentados en tu proceso de divorcio, lo que afectará significativamente cualquier reclamo que tengas sobre bienes compartidos». Hizo una pausa significativa. «Mi recomendación profesional es que aceptes los términos de separación que se te ofrecerán. Devuelvas el dinero malversado en un plan de pagos razonable y sigas adelante con tu vida». Ricardo miró alrededor de la sala, buscando algún aliado, algún apoyo. No encontró ninguno. Incluso Ramírez evitaba su mirada. «Vámonos», le dijo finalmente a Valeria, su voz derrotada. Caminó hacia la puerta con pasos pesados, su postura encorvada, muy diferente del hombre arrogante que había entrado apenas 30 minutos antes. Antes de salir, se volvió para mirarme una última vez. «Realmente me subestimaste», le dije suavemente. «Pensaste que porque te amaba, era débil. Pensaste que porque era tu esposa, era tu propiedad. Ese fue tu error más grande, Ricardo». La puerta se cerró tras ellos con un clic definitivo. El silencio que siguió fue roto por el señor Herrera.
Bien, dijo, golpeando la mesa con aprobación. Ahora que hemos limpiado la casa, hablemos del futuro de esta empresa. Propongo que Sofía Mendoza asuma el rol de CEO interina mientras buscamos un candidato permanente, agregó con una sonrisa, hasta que nos demos cuenta de que ya tenemos a la persona perfecta para el puesto. Segundo, dijeron Campos y Delgado al unísono. Mamá me miró con orgullo en sus ojos. Sofía, ¿aceptas la posición? Tomé un respiro profundo. Esto era lo que había estado trabajando hacia, luchando por, soñando con durante meses. Pero ahora que estaba aquí, sentía el peso de la responsabilidad. No solo tenía que dirigir la empresa, tenía que repararla, sanarla de los daños que Ricardo había causado. Acepto, dije finalmente, con una condición. Quiero total transparencia con todos los empleados. Nada de secretos, nada de juegos de poder. Vamos a construir una cultura empresarial basada en respeto, mérito y honestidad. Así se habla, dijo Herrera, levantándose para estrechar mi mano. Tu padre estaría orgulloso, añadió en voz baja, refiriéndose a mi papá que había conocido a través de círculos empresariales antes de su muerte. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo planes de acción inmediatos, estrategias de comunicación para los empleados y clientes, y los pasos legales a seguir. Cuando finalmente terminamos, eran casi las 11 de la mañana. Salí de la sala de juntas, sintiéndome simultáneamente exhausta y energizada. Mónica me esperaba afuera, con los 20 empleados clave. Sus rostros mostraban ansiedad, esperanza, curiosidad. ¿Y bien?, preguntó Mónica, incapaz de contener su impaciencia. Sonreí. Convoquen a todos los empleados para una reunión general a las 2 de la tarde. Es hora de que sepan la verdad sobre lo que ha estado pasando y hacia dónde vamos desde aquí. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mónica coordinó la logística de la reunión, mientras yo trabajaba con el departamento de comunicaciones para preparar un mensaje apropiado. Mamá se encargó de contactar a nuestros clientes principales para asegurarles que la transición de liderazgo sería suave y que todos los contratos existentes se cumplirían sin problemas. A la 1 de la tarde, recibí una llamada de mi prima Laura, quien trabajaba en recursos humanos. «Prima», dijo con voz urgente, «Ricardo estuvo aquí hace una hora tratando de acceder a su oficina. Seguridad lo detuvo porque sus credenciales ya fueron desactivadas. Armó un escándalo, gritando que esto era ilegal, que iba a demandar a todos. Finalmente se fue, pero no antes de amenazar con destruir la reputación de la empresa. Déjalo intentar». Respondí con más calma de la que sentía. Tenemos documentación de todo. Si quiere convertir esto en una batalla pública, solo se lastimará a sí mismo. Hice una pausa. ¿Cómo están los empleados? ¿Qué están diciendo? Están confundidos, pero la mayoría está aliviada, admitió Laura. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que algo no estaba bien. El ambiente laboral ha sido tóxico últimamente. Muchos estaban considerando renunciar. Eso me dolió más de lo que esperaba. La idea de que la empresa que había construido con tanto amor y esfuerzo se hubiera convertido en un lugar donde la gente era infeliz me partía el corazón. Eso va a cambiar, prometí. A partir de hoy, todo va a ser diferente. A las 2 en punto, 120 empleados llenaban el auditorio de la empresa. Había caras familiares, personas con las que había trabajado desde el inicio, y caras nuevas, empleados contratados en los últimos años que probablemente solo me conocían como la esposa del CEO. Subí al escenario con mamá a mi lado, su presencia un ancla de apoyo. «Buenas tardes a todos», comencé, mi voz amplificada por el micrófono. Sé que los últimos días han sido confusos y probablemente preocupantes. El viernes fui despedida públicamente por Ricardo Torres. Esta mañana, el Consejo de Accionistas votó por unanimidad para removerlo a él de su posición como CEO. Un murmullo recorrió la audiencia. Déjenme explicarles por qué. Durante los siguientes 20 minutos les conté todo, sin detalles sórdidos innecesarios, pero sin ocultar la verdad. Les hablé sobre la malversación de fondos, sobre las amenazas y el ambiente laboral tóxico, sobre cómo la visión original de la empresa se había perdido en algún punto del camino. Vi lágrimas en algunos ojos, asentimientos de comprensión en otros, expresiones de validación en aquellos que habían sufrido directamente bajo el liderazgo de Ricardo.
Pero esto no es una reunión para hablar del pasado, continué, cambiando mi tono a uno más optimista. Es una reunión sobre el futuro, nuestro futuro. Esta empresa fue fundada con valores específicos: innovación, integridad, respeto mutuo y excelencia. En algún momento perdimos de vista esos valores. Hoy los recuperamos. Anuncié varios cambios inmediatos. Primero, un comité de empleados sería formado para proporcionar retroalimentación directa a la administración sobre políticas y ambiente laboral. Segundo, todos los empleados recibirían una revisión salarial justa basada en desempeño real, no en favoritismo. Tercero, implementaríamos políticas claras contra el acoso y la discriminación, con canales confidenciales para reportar problemas. Y finalmente, dije, sintiendo la emoción crecer en mi pecho, quiero que todos sepan que sus trabajos son seguros. No habrá despidos masivos, no habrá represalias por lo que sucedió el viernes. Si algunos de ustedes aplaudieron cuando Ricardo me despidió, lo entiendo. Estaban asustados, estaban protegiendo sus medios de vida. No los culpo. Miré directamente a varios que sabía habían aplaudido. Lo único que pido es que, de ahora en adelante, trabajemos juntos para construir una empresa de la que todos podamos estar orgullosos. El aplauso comenzó lentamente. Solo unas pocas personas al principio, pero rápidamente se convirtió en una ovación de pie. Vi a Mónica limpiar lágrimas de sus ojos. Vi a hombres y mujeres de 50 años, veteranos de la industria, aplaudir con genuino entusiasmo. Vi esperanza en sus rostros, y eso me dio la fuerza que necesitaba para continuar. Después de la reunión, fui abordada por docenas de empleados que querían hablar conmigo personalmente. Algunos se disculpaban por no haber dicho nada antes. Otros compartían sus propias experiencias negativas con Ricardo. Varios simplemente querían expresar su apoyo y gratitud. Pasé las siguientes 2 horas escuchando, realmente escuchando, a las personas que mantenían esta empresa funcionando día a día. Uno de ellos fue Javier, nuestro gerente de producción de 48 años. «Señora Sofía», dijo con voz ronca por la emoción, «llevo trabajando aquí 6 años. En los primeros 3, esto era un lugar donde me sentía valorado, donde mis ideas importaban. En los últimos 3, bajo el señor Ricardo, me sentía como un número, como algo reemplazable». Hizo una pausa. «Usted acaba de devolverme mi dignidad. Gracias». Sus palabras me acompañaron el resto del día. Dignidad. Eso era lo que Ricardo había robado, no solo de mí, sino de todos. Y eso era lo que yo estaba decidida a devolver. Para cuando llegué a casa esa noche, ya no a la casa que había compartido con Ricardo, sino al departamento de mamá donde me estaba quedando temporalmente, estaba físicamente exhausta pero mentalmente despierta. Mi teléfono había estado sonando constantemente. Mensajes de amigas que habían escuchado rumores, de colegas de la industria preguntando qué había pasado, de periodistas de negocios queriendo la historia completa. Ignoré la mayoría, pero respondí a las personas cercanas. Mi mejor amiga Daniela me llamó cerca de las 10 de la noche. «Por Dios, Sofía», dijo sin siquiera saludar. «Acabo de hablar con Andrea, que conoce a alguien que trabaja en tu empresa. ¿Es cierto? ¿Realmente lo despediste?» «El consejo lo despidió», corregí, dejándome caer en el sofá de mamá. «Yo solo proporcioné la evidencia». «Eres mi héroe», declaró Daniela dramáticamente. «¿Recuerdas hace 6 meses cuando te dije que ese cabrón no te merecía? ¿Recuerdas que te sugerí que revisaras sus cuentas? Bueno, tenía razón». Sonreí a pesar de mi cansancio. «Sí, tenías razón, como siempre». Daniela había sido mi amiga desde la universidad, había estado en mi boda, había sostenido mi mano cuando papá murió y había sido una de las pocas personas que había visto las grietas en mi matrimonio antes de que yo quisiera admitirlas. «¿Cómo te sientes realmente?», preguntó, su tono volviéndose serio. «No me des la respuesta corporativa. Dime cómo te sientes tú, Sofía la persona, no Sofía la CEO». Consideré la pregunta. ¿Cómo me sentía? Liberada, admití finalmente. Triste por lo que perdí, por los años que desperdicié creyendo en algo que no era real, pero sobre todo, liberada. Como si finalmente pudiera respirar después de estar bajo el agua por mucho tiempo. «Bien», dijo Daniela firmemente.
porque ese hombre no merecía ni un minuto más de tu tiempo. Y ahora vas a tomar esa empresa y la vas a convertir en algo increíble, algo que él nunca podría haber logrado solo. Tenía razón, por supuesto. Pero mientras colgaba el teléfono y me preparaba para dormir, no podía evitar sentir un peso de responsabilidad. No era solo sobre probarle algo a Ricardo o vengarme de su traición. Era sobre todas esas personas en el auditorio hoy, todas esas caras esperanzadas que creían en mí, que confiaban en que podía hacer las cosas mejor. Me quedé dormida esa noche con esos pensamientos dando vueltas en mi mente, con la imagen de Javier agradeciéndome por devolverle su dignidad, con el recuerdo de los aplausos de 120 empleados que finalmente sentían que alguien los escuchaba, los valoraba, los respetaba. El lunes llegó demasiado pronto, mi primer día oficial como CEO interina. Me levanté a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo por la mezcla de nervios y emoción. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino que proyectaba autoridad, pero también accesibilidad. Me tomé el tiempo para desayunar con mamá, quien insistió en preparar huevos rancheros y café fuerte. ¿Nerviosa?, preguntó mientras me servía el café en mi taza favorita, una de cerámica azul que había comprado en Oaxaca años atrás. Aterrada, admití con una sonrisa honesta, pero también emocionada. Es extraño, mamá. Toda mi vida he trabajado hacia esto. He soñado con dirigir la empresa sin la sombra de Ricardo sobre mí. Ahora que está aquí, me doy cuenta de la magnitud de lo que significa. Mamá se sentó frente a mí, sus manos envolviendo su propia taza de café. La luz de la mañana entraba por las ventanas del departamento, iluminando las canas en su cabello y las líneas de experiencia en su rostro. «Tu abuelo me dijo algo una vez», comenzó, su voz suave pero llena de sabiduría. «Me dijo que el verdadero liderazgo no se trata de nunca tener miedo, se trata de tener miedo y hacerlo de todas formas. Se trata de reconocer que eres humana, que puedes cometer errores, pero que te importa lo suficiente como para intentarlo con todo tu ser». Sus palabras me dieron fuerzas mientras manejaba hacia la oficina. El tráfico matutino de Ciudad de México estaba en su punto más caótico. Camiones y taxis y motocicletas compitiendo por espacio en calles que nunca fueron diseñadas para tanto volumen. Normalmente, el tráfico me frustraba, pero esa mañana apenas lo noté. Mi mente ya estaba en la oficina, planificando la reunión con los gerentes de departamento, revisando mentalmente los números financieros, considerando las decisiones que necesitaba tomar. Llegué a las 7:30, antes que la mayoría del personal. El edificio se sentía diferente ahora, como si el aire mismo hubiera cambiado. O quizás era solo mi percepción. Subí al 10º piso, donde estaban las oficinas ejecutivas. La oficina de Ricardo, la más grande con las mejores vistas de la ciudad, estaba vacía ahora. Su escritorio había sido limpiado, sus pertenencias personales empacadas en cajas que esperaban ser recogidas. Pasé de largo esa oficina y fui a la que había sido mía durante los últimos 7 años, una oficina más pequeña al final del pasillo. Era modesta comparada con la de Ricardo, pero tenía algo que la suya nunca tuvo: calidez. Las paredes estaban decoradas con fotografías de momentos importantes de la empresa, premios que habíamos ganado, artículos de prensa sobre nuestros logros. Mi escritorio estaba organizado pero vivido, con plantas que yo misma regaba, libros que realmente había leído, notas adhesivas con recordatorios escritos a mano. Me senté en mi silla y encendí mi computadora. Cientos de correos electrónicos esperaban mi atención. Los comencé a revisar metódicamente, respondiendo a los urgentes, marcando otros para seguimiento, eliminando spam. Era trabajo tedioso pero necesario, el tipo de trabajo que Ricardo siempre había delegado porque lo consideraba debajo de él. A las 8 en punto, Mónica tocó mi puerta. «Buenos días, jefa», dijo con una sonrisa brillante. Traía 2 cafés, uno para ella y uno para mí. Pensé que podría necesitar refuerzos de cafeína. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, sacando su tablet. «Tenemos la reunión de gerentes a las 9, luego una llamada con el cliente Martínez a las 11, almuerzo con Herrera y los otros accionistas a la 1 y la presentación de estrategia para el equipo de ventas a las 3. Suena como un día tranquilo», bromeé, tomando un sorbo del café. Era exactamente como me gustaba, con un toque de canela.
Las siguientes semanas fueron un huracán de actividad. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas decisiones, nuevas oportunidades. Implementé cambios sistemáticamente, no todos a la vez, para no abrumar a nadie, sino de manera estratégica y pensada. Establecí reuniones semanales con cada departamento, donde realmente escuchaba sus preocupaciones y sugerencias. Contraté a una consultora de recursos humanos para revisar todas nuestras políticas y asegurar que fueran justas y actuales. Los números financieros comenzaron a mejorar casi inmediatamente. Resultó que mucha de la crisis que Ricardo había estado proclamando era fabricada, una táctica de miedo para mantener el control. Sin su malversación constante de fondos, la empresa era financieramente sólida. Mejor que sólida, era próspera. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia de algunos empleados que habían sido leales a Ricardo, que creían en su visión o que simplemente no confiaban en el cambio. Tuve que tener conversaciones difíciles, algunas que terminaron con personas decidiendo que este nuevo ambiente no era para ellos. Y aunque era doloroso dejar ir a alguien, entendí que era necesario. No podía construir una nueva cultura si mantenía a personas ancladas en la antigua. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de que asumí el rol de CEO, recibí una visita inesperada. Era Valeria. Mónica la había dejado pasar a mi oficina con una mirada de desaprobación, pero yo había aceptado verla. Curiosidad, supongo. O quizás un deseo de cerrar ese capítulo completamente. Valeria se veía diferente sin Ricardo a su lado. Más joven, más vulnerable. Tenía 25 años, apenas comenzando su carrera, y ahora estaba pagando el precio de haber elegido el caballo equivocado. Señora Mendoza, comenzó, su voz temblorosa. Sé que probablemente soy la última persona que quiere ver. Siéntate, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. No iba a hacerle esto fácil, pero tampoco iba a ser innecesariamente cruel. Se sentó en el borde de la silla, sus manos retorciéndose en su regazo. Vine a disculparme, dijo rápidamente, como si tuviera miedo de perder el coraje. Por las fotos, por ser parte de lo que le hicieron. Yo pensé que lo amaba. Pensé que él me amaba. Pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. ¿Y ahora?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Ahora me doy cuenta de que él solo me estaba usando, admitió, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Tan pronto como perdió su posición aquí, cambió completamente. Se volvió frío, distante. Me culpaba por todo. Decía que si yo no hubiera sido tan obvia con nuestro affair, nada de esto habría pasado. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. La semana pasada me dejó. Dijo que necesitaba enfocarse en reconstruir su carrera y que yo era una distracción. Parte de mí quería sentir satisfacción ante esto, una especie de justicia poética, pero al mirar a esta chica, apenas salida de la universidad, manipulada por un hombre que tenía el doble de su edad y toda la experiencia del mundo, solo sentía tristeza. Valeria, dije suavemente, no te disculpes conmigo, no te debo nada y tú no me debes nada a mí, pero te diré esto, aprende de esta experiencia. Nunca comprometas tu integridad por un hombre, no importa cuánto creas que lo amas. Tu carrera, tu reputación, tu autorrespeto, todo eso es tuyo y solo tuyo. Nadie puede dártelo y nadie debería poder quitártelo. Se fue poco después, un poco más enderezada, un poco más fuerte. Y yo me quedé reflexionando sobre cómo Ricardo había dejado un rastro de daño en su camino, no solo conmigo, sino con todos los que habían tenido la desgracia de confiar en él. El proceso de divorcio comenzó formalmente un mes después de su remoción. Los abogados se hicieron cargo, intercambiando documentos, negociando términos. Ricardo intentó pelear por la mitad de todo, incluyendo mi herencia de papá, los ahorros que yo había acumulado antes de conocerlo, incluso las acciones de la empresa que nunca habían estado a su nombre. Sus abogados eran agresivos, amenazadores, usando cada táctica intimidatoria del libro. Pero mis abogados eran mejores, y teníamos algo que ellos no tenían, la verdad. Cada vez que Ricardo intentaba reclamar algo, presentábamos documentos que probaban que o no era suyo o que lo había obtenido mediante medios fraudulentos. Cada vez que trataba de retratarme como la villana, mostrábamos evidencia de su malversación, su affair, su abuso de poder.
La batalla legal se extendió durante meses, agotadora y costosa, pero me mantuve firme. No iba a dejar que Ricardo me quitara más de lo que ya había tomado. Mientras tanto, la empresa florecía bajo mi liderazgo. Cerramos 3 contratos nuevos, todos con clientes que habían dudado en trabajar con nosotros cuando Ricardo estaba al mando. Resulta que su gran habilidad para las relaciones había sido en realidad un obstáculo. Los clientes lo encontraban arrogante, poco confiable. Ahora, con un liderazgo más transparente y colaborativo, estaban dispuestos a darnos una oportunidad. Implementé un programa de mentoría donde empleados senior guiaban a los junior, compartiendo conocimientos y construyendo lazos más fuertes dentro de la empresa. Establecí un fondo de educación continua, donde la empresa pagaría por cursos y certificaciones que ayudaran a los empleados a crecer profesionalmente. Aumenté los días de vacaciones y añadí beneficios de salud mental, reconociendo que empleados saludables y felices eran empleados productivos. Los resultados fueron casi inmediatos. La rotación de personal se redujo a menos de 5%. La productividad aumentó un 20% en el primer trimestre. Las encuestas de satisfacción de empleados mostraron los números más altos que habíamos visto en años. Y lo más importante, el ambiente en la oficina cambió. La gente sonreía más, colaboraba más, se sentía segura para compartir ideas sin miedo a ser ridiculizada. Una tarde de abril, 6 meses después de haber asumido el rol de CEO, recibí una llamada del licenciado Martínez. «Sofía», dijo con un tono que no podía descifrar. «Ricardo ha aceptado los términos del divorcio. Firmó esta mañana. Sentí una oleada de emociones, alivio principalmente, pero también tristeza por lo que pudo haber sido, por los años que pasamos juntos, que ahora parecían una mentira». «¿Qué acordó?», pregunté. «Mantiene su 30% de acciones en la empresa, pero sin voz ni voto en decisiones corporativas», explicó Martínez. «Acepta devolver el dinero malversado en un plan de pagos de 5 años. Se queda con el departamento que compró a su nombre antes del matrimonio. Tú te quedas con la casa, el auto y todos tus ahorros personales e herencias. División limpia de bienes matrimoniales comunes sin pensión alimenticia para ninguno de los dos». «¿Y el acuerdo de no competencia?», pregunté. Ese había sido uno de mis requisitos no negociables. Firmado. No puede trabajar en la misma industria ni contactar a nuestros clientes por 3 años. Colgué el teléfono y me permití un momento de silencio. Se acabó. Realmente se acabó. 10 años de matrimonio, 7 años de sociedad empresarial, todo reducido a documentos legales y firmas en papel. Esa noche, Daniela organizó una pequeña celebración en su departamento. Solo nosotras dos, una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial y una pizza de nuestra pizzería favorita. «Brindemos», dijo, levantando su copa, «por finales que son realmente nuevos comienzos». «Por nuevos comienzos», repetí, chocando mi copa contra la suya. Hablamos hasta tarde en la noche sobre todo y nada. Sobre planes futuros, sobre sueños que había puesto en pausa durante mi matrimonio, sobre la posibilidad de amor nuevamente algún día, aunque eso parecía muy lejano y abstracto en este momento. Principalmente, hablamos sobre la empresa y hacia dónde quería llevarla. «¿Sabes?», dije en algún momento de la noche, ya en nuestra segunda botella de vino. Cuando Ricardo me despidió frente a todos esos empleados, pensé que era el peor día de mi vida. Me sentí humillada, traicionada, destruida. Hice una pausa, mirando el vino en mi copa. Pero ahora, mirando hacia atrás, fue el mejor día. Me liberó. Me obligó a pelear por lo que era mío. Me dio la oportunidad de demostrar a mí misma más que a nadie de lo que realmente era capaz. «Siempre supiste de lo que eras capaz», dijo Daniela sabiamente. «Solo necesitabas que alguien te sacara de tu zona de confort para demostrártelo a ti misma». Tenía razón, como siempre. Durante años, me había conformado con ser la socia junior, con estar en la sombra de Ricardo, convenciéndome a mí misma de que eso era suficiente, que estar casada con el CEO era casi tan bueno como serlo yo misma. ¡Qué mentira tan conveniente me había estado diciendo! Los meses siguientes trajeron más cambios. El Consejo de Accionistas votó para remover el interina de mi título. Era oficialmente la CEO
de Industrias Mendoza Torres, sin calificativos, sin asteriscos. Contratamos 30 empleados nuevos para apoyar nuestra expansión. Abrimos una segunda oficina en Monterrey para estar más cerca de nuestros clientes en el norte del país. Y una tarde de julio recibí un correo electrónico que me hizo sonreír. Era de una revista de negocios importante. Querían hacer un artículo sobre mí para su serie de Líderes Emergentes en México. La entrevista sería en 2 semanas. El día de la entrevista, llegué al café elegante en La Condesa, donde habíamos acordado encontrarnos. La periodista era una mujer de unos 35 años, llamada Patricia, con una sonrisa amable y una grabadora digital. Pedimos café y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Entonces, Sofía, comenzó Patricia después de las cortesías iniciales. Tu historia ha estado circulando en círculos empresariales. El despido público, la venganza corporativa, la transformación de la empresa. Es casi cinematográfico. No lo llamaría venganza, corregí suavemente. Prefiero pensar en ello como justicia, como recuperar lo que siempre fue mío. Háblame sobre ese momento, dijo Patricia, inclinándose hacia adelante. Cuando Ricardo te despidió frente a 40 empleados. ¿Qué pasó por tu mente? Consideré la pregunta cuidadosamente. Honestamente, en ese momento sentí una claridad extraña. Todos esos meses de dudas, de sospechas, de preguntarme si estaba imaginando cosas, de repente todo tenía sentido. No estaba loca, no estaba siendo paranoica. Mi instinto había estado correcto todo el tiempo. Tomé un sorbo de mi café, y en ese momento de claridad supe exactamente qué tenía que hacer. ¿Qué era?, preguntó Patricia. «Ganar», respondí simplemente. La entrevista continuó durante 2 horas. Hablamos sobre mi visión para la empresa, sobre los cambios culturales que había implementado, sobre mis planes de expansión a largo plazo. Hablamos sobre liderazgo femenino en un mundo empresarial todavía dominado por hombres, sobre balance entre vida personal y profesional, sobre lo que significa tener éxito en tus propios términos. Una última pregunta, dijo Patricia mientras guardaba su grabadora. Si pudieras hablar con la Sofía de hace 1 año, la que todavía estaba casada con Ricardo, la que todavía no sabía lo que vendría, ¿qué le dirías? Sonreí pensando en esa versión de mí misma, la mujer que se despertaba en medio de la noche con ansiedad que no podía nombrar, la que trabajaba el doble que su esposo pero recibía la mitad del crédito, la que se había convencido a sí misma de que el amor significaba sacrificio, incluso cuando ese sacrificio era su propia identidad. Le diría que confíe en sí misma, que sus instintos son correctos, que es más fuerte de lo que piensa y más capaz de lo que le han hecho creer. Hice una pausa, y le diría que a veces las peores cosas que nos pasan resultan ser los mejores regalos disfrazados. El artículo salió 3 semanas después, con una foto mía en mi oficina, parada frente a las ventanas con la ciudad extendiéndose detrás de mí. El titular decía, Sofía Mendoza, de esposa del CEO a CEO. Una historia de resiliencia y reinvención. Lo enmarqué y lo colgué en la pared de mi oficina, no como un trofeo de victoria sobre Ricardo, sino como un recordatorio de mi propia fortaleza. Ricardo, mientras tanto, había desaparecido mayormente de la vista pública. Escuché rumores de que estaba tratando de comenzar una consultora, pero sin poder contactar a clientes en nuestra industria por el acuerdo de no competencia, estaba luchando. Parte de mí sentía algo parecido a la lástima, pero era una parte muy pequeña. Principalmente, simplemente no pensaba en él. Había dejado de ser relevante en mi vida. 1 año después del día en que Ricardo me despidió, organicé un evento especial para la empresa. No una celebración de mi victoria personal, sino un reconocimiento para todos los empleados que habían hecho posible nuestra transformación. Renté un salón elegante en un hotel del centro histórico, con techos altos y candelabros de cristal que proyectaban luz cálida sobre todo. 150 personas llenaron el salón esa noche. Empleados y sus familias, accionistas, algunos clientes importantes. Mamá estaba sentada en la mesa principal, radiante en un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Mónica había coordinado todo perfectamente, desde el menú hasta la presentación de premios para empleados destacados. Me puse de pie para dar un discurso cuando todos estaban sentados con sus copas de champán. Hace exactamente 1 año,
comencé, mi voz resonando en el salón silencioso. Esta empresa enfrentó una crisis, no una crisis financiera, aunque eso también era parte del problema. No, enfrentamos una crisis de identidad, de valores, de propósito. Hice una pausa, mirando las caras alrededor de la sala. Pero ustedes, cada uno de ustedes, eligieron creer que podíamos ser mejores. Eligieron quedarse, pelear, trabajar más duro que nunca para probar que esta empresa valía la pena salvar. Los números que compartí esa noche contaban su propia historia. Ingresos aumentados un 40%. Satisfacción de empleados en niveles récord. 3 premios de la industria ganados en los últimos 6 meses. Pero más que los números, lo que importaba era el cambio intangible. La forma en que la gente caminaba por los pasillos con la cabeza en alto. La forma en que los gerentes escuchaban realmente a sus equipos. La forma en que todos, desde el conserje hasta los ejecutivos senior, sentían que sus contribuciones importaban. Después de mi discurso, mientras la música comenzaba y la gente se movía hacia la pista de baile o se agrupaba en conversaciones, Javier se me acercó. El gerente de producción que me había agradecido por devolverle su dignidad hacía un año. «Jefa», dijo con una sonrisa, «mi hija va a graduarse de la universidad el próximo mes. Ingeniería industrial. Quiere trabajar aquí». «¿De verdad?», pregunté, genuinamente conmovida. «Eso es un honor, Javier». Le dije que esta es una empresa donde puede crecer, donde será tratada con respeto, explicó. Hace un año no hubiera podido decirle eso honestamente. Ahora puedo. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Gracias por darme un lugar donde me siento orgulloso de que mi hija trabaje. Esos eran los momentos que importaban. No los artículos en revistas o los números financieros impresionantes, sino saber que había creado un lugar donde las personas querían estar, donde querían que sus hijos estuvieran. La vida comenzó a establecerse en una nueva normalidad. Me mudé de vuelta a la casa que había compartido con Ricardo, pero la hice completamente mía. Contraté a una diseñadora de interiores y redecoramos todo. Paredes que habían sido grises discretos se volvieron azules profundos y verdes esmeralda. Muebles que Ricardo había elegido fueron reemplazados con piezas que realmente me gustaban. El estudio donde lo había escuchado llamarme un lastre se convirtió en una biblioteca acogedora con estantes del piso al techo llenos de libros que realmente leía. Los fines de semana, que solía pasar trabajando o fingiendo disfrutar las cenas de negocios de Ricardo, ahora eran míos. Tomé clases de cerámica en un taller en Coyoacán. Volví a correr, algo que había abandonado años atrás porque Ricardo se quejaba de que me despertaba demasiado temprano. Me reunía con amigas para brunches largos, donde reíamos hasta que nos dolía el estómago. Y lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. No solo del daño que Ricardo había causado, sino de todas las formas en que yo misma me había traicionado al quedarme tanto tiempo en una situación que no me servía, al convencerme de que el amor significaba aceptar menos de lo que merecía, al silenciar mi propia voz en nombre de mantener la paz. En septiembre, 18 meses después de convertirme en CEO, asistí a una conferencia de la industria en Guadalajara. Era un evento de 3 días con ponencias, paneles de discusión y muchas oportunidades de networking. Había sido invitada como panelista para una discusión sobre liderazgo innovador, algo que me había llenado de nervios y emoción. El panel fue el segundo día de la conferencia. Estaba sentada en el escenario con otros 4 líderes empresariales, todos hombres, todos mayores que yo. El moderador hizo preguntas sobre estrategia, sobre manejo de crisis, sobre visión a largo plazo. Respondí honestamente, compartiendo tanto mis éxitos como mis fracasos, las lecciones que había aprendido del camino difícil. Después del panel, durante el descanso para café, fui abordada por docenas de personas, jóvenes emprendedoras que querían consejos, ejecutivas que habían enfrentado situaciones similares, hombres que admiraban cómo había manejado la transformación de mi empresa. Pero hubo una conversación que se quedó conmigo. Era una mujer de aproximadamente mi edad, quizás unos años mayor, llamada Carmen. Tenía ojos cansados y una sonrisa forzada. «Tu historia me dio esperanza», me dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. «Estoy en una situación similar.
Mi socio, que también es mi esposo, ha estado tomando crédito por mi trabajo durante años. Sé que me está engañando. Sé que está desviando fondos. Pero tengo miedo de hacer algo al respecto. Reconocí esa mirada en sus ojos. Era la misma que yo había visto en el espejo hace 2 años. ¿Qué te detiene?, pregunté gentilmente. Miedo de perderlo todo. La empresa, mi matrimonio, mi reputación. Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué tal si hago algo y todo sale peor? ¿Qué tal si él gana y yo termino sin nada? Tomé su mano entre las mías. Carmen, déjame preguntarte algo. Si no haces nada, si dejas que las cosas continúen como están, ¿ya no has perdido todo? Tu respeto propio, tu paz mental, tu felicidad, ¿no están ya comprometidos? La miré directamente a los ojos. El miedo es válido, pero vivir en miedo constante no es vivir, es solo sobrevivir. Y tú mereces más que sobrevivir. Le di mi tarjeta de presentación. Si necesitas hablar, si necesitas consejo, si solo necesitas a alguien que entienda, llámame. Apretó la tarjeta como si fuera un salvavidas. Y Carmen, documenta todo. Cada transacción sospechosa, cada instancia de apropiación de crédito, cada conversación preocupante. La evidencia será tu mejor aliada cuando decidas actuar. No supe si Carmen eventualmente tomó acción. Nunca me llamó, pero tampoco esperaba que lo hiciera. A veces, lo más importante no es la solución que ofreces, sino simplemente el reconocimiento de que el dolor de alguien es real, que sus instintos son válidos, que no están locas por pensar que merecen mejor. El último día de la conferencia, durante un cóctel de clausura, conocí a alguien que terminaría siendo importante en mi vida de una manera completamente diferente. Se llamaba Andrés. Era el director de innovación de una empresa de tecnología con sede en Monterrey. Nos presentó un conocido mutuo durante una conversación sobre inteligencia artificial y su aplicación en manufactura. Andrés era diferente de Ricardo en todos los sentidos posibles. Donde Ricardo era ruidoso y dominante, Andrés era tranquilo y considerado. Donde Ricardo interrumpía y hablaba sobre otros, Andrés escuchaba con atención genuina. Tenía una sonrisa fácil que alcanzaba sus ojos café oscuro, y cuando hablaba sobre su trabajo, se iluminaba con pasión genuina por la innovación y el progreso. Hablamos durante más de 1 hora sobre tecnología, sobre negocios, sobre nuestras respectivas industrias. No fue hasta casi el final de la conversación que mencioné casualmente la transformación de mi empresa. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Espera, ¿tú eres esa Sofía Mendoza? ¿La del artículo en la revista? Cuando asentí, silbó bajito. Impresionante. Esa fue una de las historias más inspiradoras que leí este año. Intercambiamos tarjetas de presentación antes de que la noche terminara. Si alguna vez estás en Monterrey y quieres discutir posibles colaboraciones tecnológicas, dijo con esa sonrisa fácil, o simplemente tomar un café, avísame. Lo haré, respondí. Y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo decía en serio. De vuelta en Ciudad de México, la vida continuó su ritmo acelerado. Teníamos una fusión potencial en el horizonte con una empresa más pequeña que complementaría perfectamente nuestros servicios. Las negociaciones eran complejas, requiriendo docenas de reuniones y montañas de debida diligencia. Pero era el tipo de desafío que me energizaba en lugar de agotarme. Una tarde de octubre, Mónica entró a mi oficina con una expresión extraña en su rostro. «Jefa, hay alguien aquí para verla. No tiene cita, pero dice que es importante». Hizo una pausa. «Es el señor Ricardo». Sentí que mi estómago se tensaba. No había visto ni hablado con Ricardo en más de 1 año, desde que firmó los papeles del divorcio. «¿Dijo qué quiere?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «No, solo dijo que necesitaba 5 minutos de su tiempo». Consideré rechazarlo, pedirle a seguridad que lo escoltara fuera del edificio. Hubiera sido mi derecho, pero la curiosidad ganó. 5 minutos, dije. Y Mónica, quédate cerca por si necesito que lo saques. Ricardo entró a mi oficina luciendo muy diferente del hombre que había conocido. Su traje era de menor calidad, arrugado en lugares que él nunca hubiera tolerado antes. Había perdido peso, no de manera saludable, sino como alguien que había estado bajo estrés constante. Tenía ojeras profundas y su cabello, siempre perfectamente peinado, mostraba canas que no recordaba haber visto antes. «Sofía», comenzó,
su voz careciendo de toda la arrogancia que solía caracterizarlo. Gracias por verme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Tienes razón, dije simplemente sin invitarlo a sentarse. ¿Qué quieres, Ricardo? Vine a disculparme. Las palabras salieron rápidamente, como si las hubiera estado practicando. Por todo. Por subestimarte, por robarte crédito, por traicionarte, por hacerte sentir pequeña cuando eras tú quien mantenía todo junto. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Perdí todo, Sofía. Mi carrera, mi reputación, el respeto de la gente en la industria. Y lo merecía. Pero lo que más lamento es haberte perdido a ti. Esperé, sabiendo que había más. He estado en terapia, continuó, tratando de entender por qué hice las cosas que hice. Mi terapeuta dice que tengo problemas con el control, con la autoestima, que proyectaba mis propias inseguridades sobre ti. Río amargamente. Resulta que el gran Ricardo Torres, el CEO confiado, era en realidad un fraude asustado que sabía, en algún nivel profundo, que su esposa era más inteligente, más capaz, más merecedora del éxito que él. No vine a pedirte que me perdones, agregó rápidamente cuando vio mi expresión. Sé que eso es demasiado pedir. Vine porque mi terapeuta dice que parte de mi proceso de sanación es tomar responsabilidad directa por el daño que causé. Entonces aquí estoy, reconociendo que te lastimé de maneras que no puedo deshacer, que robé de ti no solo dinero sino años de tu vida, confianza, paz mental. Lo miré. Este hombre que una vez había amado, que había creído que era mi compañero en todos los sentidos. Busqué dentro de mí cualquier resto de ese amor, cualquier impulso de consolarlo o perdonarlo fácilmente. No encontré ninguno, solo una especie de indiferencia tranquila, como mirar a un extraño. Aprecio que vinieras, dije finalmente. Aprecio que estés trabajando en ti mismo, pero necesitas saber algo, Ricardo. No te odio. Honestamente, no siento casi nada hacia ti. Te has vuelto irrelevante en mi vida. Hice una pausa, queriendo que entendiera completamente. Lo que me hiciste fue terrible, sí, pero también me liberó. Me obligó a convertirme en la persona que siempre debí ser, pero que tenía demasiado miedo de reclamar cuando estaba contigo. Lo sé, dijo suavemente. He estado siguiendo el éxito de la empresa, los artículos sobre ti, los premios. Estás haciendo cosas increíbles, Sofía, cosas que yo nunca podría haber logrado. No, corregí, cosas que nunca me permitiste lograr cuando estábamos juntos. Hay una diferencia. Se quedó callado por un momento, absorbiendo mis palabras. ¿Hay alguna forma, comenzó tentativamente, en que alguna vez pudiéramos ser amigos? No ahora, lo entiendo, pero quizás algún día, cuando más tiempo haya pasado. No lo sé, Ricardo, respondí honestamente. Quizás, o quizás, esta es simplemente nuestra despedida, el cierre que ambos necesitamos para seguir adelante completamente. Me moví hacia la puerta, una señal clara de que nuestra conversación había terminado. Te deseo lo mejor en tu terapia, en reconstruir tu vida. Espero que encuentres una manera de ser feliz que no requiera disminuir a otras personas. Lo vi salir, sus hombros encorvados, caminando como un hombre derrotado, y sentí nada. No satisfacción, no tristeza, no enojo, solo una especie de paz neutral, como cerrar un libro que habías estado leyendo durante mucho tiempo y finalmente colocarlo de vuelta en el estante. Mónica entró pocos minutos después. ¿Está bien, jefa? Estoy perfecta, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Absolutamente perfecta. La fusión que habíamos estado negociando se completó en noviembre. Industrias Mendoza Torres ahora tenía 250 empleados y operaciones en 4 estados. Los medios empresariales cubrieron el acuerdo extensamente, elogiando la estrategia y la visión detrás de él. Aparecí en 2 programas de noticias financieras, explicando cómo habíamos identificado la sinergia entre las 2 empresas y cómo planeábamos integrar las operaciones. Durante una de esas entrevistas, el periodista me preguntó sobre mi experiencia como mujer líder en una industria tradicionalmente dominada por hombres. No voy a mentir y decir que es fácil, respondí. Todavía hay reuniones donde soy la única mujer en la sala. Todavía hay personas que asumen que soy la asistente de alguien, no la CEO.
Pero cada vez que enfrento ese tipo de situación, lo veo como una oportunidad para cambiar percepciones, para abrir puertas para las mujeres que vendrán después de mí. ¿Algún consejo para mujeres jóvenes que aspiran a roles de liderazgo?, preguntó. Confíen en ustedes mismas, dije sin dudar. No esperen a ser perfectas antes de buscar oportunidades. No se conformen con ser la segunda al mando cuando tienen las habilidades para ser la primera. Y rodéense de personas que celebren su éxito, no que se sientan amenazadas por él. Pensé en Ricardo, en cómo había necesitado que yo fuera pequeña para sentirse grande. La persona correcta, sea un socio romántico o un socio de negocios, nunca te pedirá que te hagas pequeña para que ellos se vean grandes. El video de esa entrevista se volvió viral en círculos empresariales. Recibí cientos de mensajes de mujeres agradeciéndome por mis palabras, compartiendo sus propias historias de lucha y triunfo. Una universidad me invitó a dar un discurso en su ceremonia de graduación. Una organización de mujeres ejecutivas me pidió unirme a su junta directiva. Y en medio de todo esto, Andrés y yo habíamos estado manteniendo contacto. Comenzó inocentemente correos electrónicos sobre posibles colaboraciones tecnológicas entre nuestras empresas. Pero gradualmente, las conversaciones se volvieron más personales. Compartíamos artículos interesantes que encontrábamos, recomendaciones de libros, ocasionalmente memes tontos que nos hacían reír. En diciembre, 2 años después de que Ricardo me despidiera, Andrés vino a Ciudad de México para unas reuniones de negocios. Me invitó a cenar y acepté. No como una cita, me dije a mí misma, solo como 2 profesionales compartiendo una comida y una conversación interesante. Pero cuando nos sentamos en ese restaurante pequeño en la Roma, con velas parpadeando entre nosotros y el sonido suave de música jazz en el fondo, sentí algo que no había sentido en años. Mariposas, anticipación, la emoción de conocer a alguien nuevo, alguien que me veía como Sofía, la persona completa, no solo como la esposa de alguien o la CEO de algo. Andrés tenía una forma de escuchar que me hacía sentir realmente vista. No solo escuchaba las palabras que decía, sino que parecía entender las que no decía tan bien. Esa noche en el restaurante hablamos durante horas sobre todo, desde nuestras filosofías de negocios hasta nuestras películas favoritas, desde nuestras familias hasta nuestros sueños más locos para el futuro. ¿Sabes qué es lo que más admiro de tu historia?, me dijo en algún momento de la noche, después de que habíamos compartido una botella de vino tinto y un postre de chocolate decadente. No es solo que hayas recuperado tu empresa o que hayas tenido éxito, es que te atreviste a apostar por ti misma cuando todos los demás habían apostado en tu contra. No todos, corregí, pensando en mamá, en Mónica, en los empleados leales que habían creído en mí. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. Mi ex esposa, dijo Andrés, sorprendiéndome con la revelación, solía decirme que yo era demasiado blando, demasiado considerado. Decía que nunca llegaría lejos en los negocios porque no era lo suficientemente despiadado. Sonrió con tristeza. Nos divorciamos hace 3 años. Ella estaba teniendo un affair con uno de sus colegas, alguien que ella describía como más ambicioso que yo. Lo siento, dije, y lo decía sinceramente. No lo sientas, respondió. Al final, fue lo mejor que pudo haber pasado. Me enseñó que no todos definen el éxito de la misma manera. Para ella, el éxito era poder, estatus, cuánto dinero podías acumular. Para mí, el éxito es construir algo significativo, trabajar con un propósito, tratar bien a las personas en el camino. Hizo una pausa. Creo que tú y yo tenemos una definición similar de éxito. Tenía razón. Y esa noche, mientras caminábamos por las calles de la Roma después de la cena, esquivando a peatones y admirando los edificios Art Deco iluminados, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No solo esperanza para mi empresa o mi carrera, sino esperanza para mí como persona completa, como mujer que merecía amor y compañía que la elevara en lugar de disminuirla. Andrés y yo nos vimos varias veces más durante los siguientes meses. Él venía a Ciudad de México, yo viajaba a Monterrey. Nuestras empresas comenzaron una colaboración formal en un proyecto piloto de automatización, lo que nos dio excusas profesionales para vernos. Pero ambos sabíamos que había algo más desarrollándose entre nosotros,
algo delicado y nuevo que ninguno de los dos quería apurar. «No tengo prisa», me dijo una noche cuando estábamos cenando en Monterrey, sentados en un restaurante en la azotea con vista a las montañas. «He aprendido que las mejores cosas toman tiempo para construirse correctamente, y tú mereces que alguien se tome su tiempo contigo, que haga las cosas bien». Esas palabras me llegaron profundo. Ricardo siempre había tenido prisa para casarse, prisa para fusionar nuestras vidas, prisa para tomar decisiones sin consultarme. Nunca se había detenido a preguntarse qué necesitaba yo o qué quería yo. Todo había sido sobre su cronograma, sus necesidades, su visión del futuro. Con Andrés, todo era diferente. Preguntaba mi opinión y realmente escuchaba las respuestas. Respetaba mis límites. Celebraba mis éxitos sin sentirse amenazado por ellos. Y cuando hablaba sobre el futuro, siempre lo enmarcaba como «si decidimos, no cuando yo decida». En marzo, 3 años después de mi despido público, la empresa alcanzó un hito importante. Nuestros ingresos anuales habían superado los 200 millones de pesos, más del triple de lo que habíamos logrado en el último año con Ricardo al mando. Organizamos una celebración para todo el equipo, esta vez en el jardín de una hacienda hermosa en las afueras de la ciudad. Mamá dio un brindis esa tarde que me hizo llorar. Cuando mi hija y su entonces esposo fundaron esta empresa hace 10 años, comenzó, su voz clara y fuerte. Yo invertí porque creía en la visión, pero más que eso, invertí porque creía en mi hija. Sabía que ella tenía la inteligencia, la determinación y el corazón para construir algo especial. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos a través de la multitud. Hubo momentos difíciles cuando pensé que ese potencial nunca se realizaría completamente. Momentos en que vi a mi hija brillante, capaz, siendo opacada y silenciada. Pero ella encontró su camino de regreso a sí misma, y al hacerlo, transformó no solo esta empresa, sino la vida de todos los que trabajan aquí. Los aplausos fueron ensordecedores. Empleados con los que había trabajado durante años me abrazaron con lágrimas en sus ojos. Nuevos empleados que nunca habían conocido a Ricardo me agradecieron por crear un lugar donde se sentían valorados. Y en medio de todo eso, vi a Andrés de pie al lado, aplaudiendo con una sonrisa orgullosa en su rostro. Esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, Andrés y yo caminamos por los jardines de la hacienda. El aire era fresco y lleno del aroma de jazmines que crecían en los muros antiguos. La luna llena iluminaba el camino de grava bajo nuestros pies. «Tengo que decirte algo», dijo Andrés, deteniéndose bajo un árbol grande. Parecía nervioso, lo cual era inusual para él. «Estos últimos meses contigo han sido algunos de los mejores de mi vida. Me haces reír, me desafías intelectualmente, me inspiras con tu fortaleza y tu compasión». Tomó mis manos entre las suyas. «Sé que ambos hemos sido lastimados antes. Sé que ambos tenemos razones para ser cautelosos. Pero yo no quiero ser cauteloso contigo, Sofía. Quiero intentarlo, de verdad. Quiero ver hacia dónde puede ir esto si ambos nos lo permitimos». Mi corazón latía rápido en mi pecho. Parte de mí quería protegerme, retroceder, recordarme todas las formas en que el amor me había fallado antes. Pero una parte más grande, más valiente, sabía que Andrés no era Ricardo, que merecía ser juzgado por sus propias acciones, no por los pecados de mi ex esposo. «Yo también quiero intentarlo», dije suavemente, «pero necesito que entiendas algo. He trabajado muy duro para reconstruirme, para recuperar mi independencia y mi sentido de identidad. No voy a perderme a mí misma en otra relación». «No te estoy pidiendo que te pierdas», respondió Andrés, acercándose más. «Te estoy pidiendo que te encuentres aún más, conmigo, a mi lado, como iguales». Se inclinó y me besó, suave al principio, luego más profundo. Y en ese beso sentí algo que nunca había sentido con Ricardo: seguridad. La seguridad de que este hombre no necesitaba que yo fuera pequeña para sentirse grande. Los meses siguientes fueron un equilibrio hermoso de trabajo y vida personal. Andrés y yo encontramos nuestro ritmo, alternando fines de semana entre Ciudad de México y Monterrey, videollamadas nocturnas cuando no podíamos estar juntos físicamente, mensajes de texto dulces a mitad del día solo para decir «estoy pensando en ti». Él conoció a mamá oficialmente en abril,
Una cena en su departamento que yo había estado temiendo. Mamá podía ser intimidante cuando quería, especialmente cuando se trataba de proteger a su hija. Pero Andrés la ganó dentro de la primera media hora, escuchando atentamente sus historias sobre su carrera académica, haciendo preguntas inteligentes, demostrando genuino interés en su vida y sus opiniones. Ese es un buen hombre, me dijo mamá después de que Andrés se fue esa noche. Nada como Ricardo. Este te ve, mija. Realmente te ve. En junio, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, la mujer que había conocido en la conferencia de Guadalajara casi un año atrás. Sofía, dijo su voz en el teléfono, más fuerte y segura de lo que había sonado cuando nos conocimos. Lo hice. Documenté todo, reuní evidencia y confronté a mi esposo frente al consejo. Acaban de votarlo fuera de la empresa. Carmen, eso es increíble, dije, genuinamente feliz por ella. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admitió con una risa que sonaba mitad histérica, mitad aliviada, pero también más viva de lo que me he sentido en años. Quería llamarte para agradecerte. Aquella conversación que tuvimos me dio el coraje de actuar. Me hiciste darme cuenta de que ya había perdido demasiado al no hacer nada. No me des el crédito, dije suavemente. Tú hiciste el trabajo duro, tú tuviste el coraje. Yo solo te recordé lo que ya sabías. Bueno, gracias de todas formas, dijo. Y si alguna vez necesitas recordar lo importante que es tu historia, solo recuerda que cambió la vida de al menos una persona. Probablemente muchas más que ni siquiera conoces. Sus palabras se quedaron conmigo. No había pensado mucho en mi historia como algo inspirador para otros. Para mí, había sido simplemente supervivencia, luego justicia, luego reconstrucción. Pero quizás tenía un valor más allá de mi experiencia personal. Quizás otras mujeres, atrapadas en situaciones similares, necesitaban saber que era posible salir, recuperar, prosperar. Esa conversación me llevó a empezar algo nuevo. Con el apoyo del consejo y usando fondos personales, establecí una fundación dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras y ejecutivas. Ofrecíamos mentoría, asesoría legal gratuita para mujeres navegando divorcios complicados o disputas empresariales y pequeñas becas para mujeres que querían iniciar sus propios negocios. La respuesta fue abrumadora. En los primeros 3 meses recibimos más de 200 solicitudes de ayuda. Contratamos a 3 abogadas especializadas en derecho familiar y corporativo. Establecimos un programa de mentoría que conectaba a mujeres experimentadas en negocios con aquellas que estaban comenzando. Y lentamente empecé a recibir mensajes de mujeres que habían escapado de matrimonios abusivos con la ayuda de nuestros abogados. Mensajes de mujeres que habían iniciado exitosamente sus propios negocios con nuestras becas y mentoría. Mensajes de mujeres que simplemente querían decir gracias por demostrar que era posible reconstruir después de la traición. En agosto, 4 años después del día que cambió mi vida, me invitaron a dar una charla TED. El tema era Reclamando tu poder después de la traición. Estaba nerviosa durante semanas antes del evento, escribiendo y reescribiendo mi discurso, practicando frente al espejo, preguntándome si realmente tenía algo valioso que decir. Andrés fue conmigo a la grabación. Vas a ser increíble, me dijo la mañana del evento mientras me preparaba. Solo habla desde el corazón. Cuenta tu verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. Subí al escenario ese día con las palmas sudorosas y el corazón acelerado. Las luces del escenario eran brillantes, cegadoras casi. Pero cuando comencé a hablar, algo cambió. Las palabras fluyeron naturalmente, mi historia contándose a sí misma. Hablé sobre el despido público, sobre la humillación y el dolor, pero también hablé sobre la claridad que vino con ese momento, la forma en que destruyó las ilusiones que me había estado diciendo a mí misma. Hablé sobre la importancia de la documentación, de construir tu caso cuidadosamente antes de actuar. Hablé sobre el valor de tener aliados, personas como mi madre que creían en mí incluso cuando yo dudaba de mí misma. Pero lo más importante, dije hacia el final de mi charla, es entender que la traición de alguien más no define tu valor. El hecho de que alguien no pudiera verte no significa que no valgas la pena ser vista.
El hecho de que alguien necesitara hacerte pequeña no significa que eres pequeña. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Eres exactamente tan grande, tan capaz, tan merecedora como siempre has sido. Solo necesitas el coraje de creerlo tú misma. La ovación de pie que recibí duró casi 1 minuto completo. Pero lo que más significó fue ver a mujeres en la audiencia llorando, asintiendo, claramente viendo sus propias historias reflejadas en la mía. El video de la charla TED se volvió viral. Millones de vistas en las primeras semanas. Medios internacionales querían entrevistarme. Recibí ofertas de contratos para libros. Pero lo que más valoré fueron los miles de mensajes personales de mujeres de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de traición y recuperación, agradeciéndome por darles voz a sus experiencias. En octubre, Andrés me pidió que me casara con él. No fue una propuesta elaborada o pública. Estábamos en mi casa, cocinando juntos en la cocina, cuando él simplemente se volvió hacia mí y dijo: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. No como tu jefe o tu empleado, no como alguien que necesita controlarte o ser controlado, solo como tu pareja, tu igual, tu compañero en todo». Lloré, lo admito, pero estas fueron lágrimas de alegría, no de dolor. «Sí», dije, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó sonriendo. «Acuerdo prenupcial completo, finanzas separadas, decisiones de negocios independientes, igualdad total en todo». «No esperaría menos», respondió besándome. «Y yo insisto en lo mismo». Nos casamos en febrero del año siguiente, 5 años después de mi despido. Fue una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de mamá, solo familia cercana y amigos. Mónica fue mi dama de honor. Mamá lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de felicidad esta vez. No hubo cuenta de matrimonio conjunta, no hubo fusión de empresas, no hubo expectativa de que ninguno de nosotros sacrificara su carrera o identidad por el otro. Solo 2 personas que se amaban, comprometiéndose a apoyarse mutuamente mientras cada uno perseguía sus propios sueños. Industrias Mendoza Torres continuó creciendo. Para el 6º aniversario de mi nombramiento como CEO, teníamos más de 500 empleados y oficinas en 8 estados. Habíamos ganado numerosos premios no solo por nuestro éxito financiero, sino por nuestra cultura empresarial. Fuimos nombrados uno de los mejores lugares para trabajar en México 3 años consecutivos. Javier, mi gerente de producción, se retiró a los 62 años. En su fiesta de despedida, me dio un abrazo largo y dijo: «Gracias por darme los mejores años de mi carrera. Gracias por devolverme mi dignidad y nunca más quitármela». Su hija, que había comenzado a trabajar en la empresa 2 años atrás, ya estaba en camino de convertirse en gerente ella misma. La fundación que había establecido creció más allá de mis sueños más salvajes. Ayudamos a más de 2,000 mujeres en los primeros 3 años. Algunas escaparon de situaciones abusivas, otras iniciaron negocios exitosos. Algunas simplemente encontraron el coraje de defenderse por primera vez en sus vidas. Y Ricardo, finalmente, logró encontrar algo de equilibrio en su propia vida. Escuché a través de conocidos mutuos que también había continuado en terapia, que había empezado a trabajar como consultor en una industria diferente, que había aprendido a vivir con las consecuencias de sus acciones. Nunca nos volvimos amigos, pero con el tiempo, el dolor agudo de su traición se suavizó en algo más parecido a la indiferencia pacífica. Una tarde de diciembre, 7 años después de aquel viernes fatídico en la sala de juntas, me senté en mi oficina mirando por la ventana la ciudad extendiéndose debajo, Ciudad de México en toda su gloria caótica, millones de personas persiguiendo sus propios sueños, peleando sus propias batallas, escribiendo sus propias historias. Mónica entró con mi café de la tarde. «Jefa», dijo con una sonrisa, «acaba de llegar esto». Me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano. «Querida Sofía», decía, «no nos conocemos personalmente, pero vi tu charla TED hace 6 meses. En ese momento estaba en el punto más bajo de mi vida, considerando quedarme en un matrimonio que me estaba destruyendo porque tenía demasiado miedo de dejarlo. Tu historia me dio el coraje de actuar. Hoy, 6 meses después, soy libre. He iniciado mi propio negocio. Estoy reconstruyendo mi vida en mis propios términos.
Quería que supieras que salvaste mi vida, no literalmente tal vez, pero en todas las formas que importan. Gracias por ser valiente. Gracias por compartir tu historia. Gracias por demostrar que es posible no solo sobrevivir, sino prosperar después de la traición. Con gratitud eterna, Elena. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio donde guardaba todas estas cartas. Había docenas ahora, cada una contando una historia de transformación, de coraje encontrado, de vidas reconstruidas. Miré las fotos en mi escritorio, una de mamá y yo el día que asumí el rol de CEO, una de todo el equipo de Industrias Mendoza Torres en nuestra última celebración anual, una de mi boda con Andrés, ambos sonriendo como locos bajo un arco de flores, una foto reciente de la ceremonia de apertura de nuestra oficina más nueva en Guadalajara. Pensé en la Sofía de hace 7 años, la mujer que se había quedado sentada en esa sala de juntas mientras su esposo la despedía frente a 40 personas. La mujer que había sentido humillación y dolor, pero también, incluso en ese momento, un destello de determinación feroz. Si pudiera hablarle a esa mujer ahora, ¿qué le diría? Le diría que todo va a estar bien, mejor que bien. Le diría que el dolor que está sintiendo es real y válido, pero que no la destruirá. Le diría que hay una vida del otro lado de esta traición, que es más rica, más auténtica, más llena de propósito de lo que jamás imaginó posible. Le diría que su instinto de sonreír mientras entregaba ese gafete fue correcto, porque esa sonrisa no era de derrota. Era de conocimiento, de poder silencioso, de una mujer que sabía algo que su traidor aún no comprendía, que las acciones estaban a nombre de su madre. Sí, pero más que eso, que ella misma era más fuerte, más capaz, más valiosa de lo que él jamás le había permitido ser. Le diría que en 72 horas, cuando ese consejo votara, su vida cambiaría para siempre, pero no de la manera que Ricardo esperaba, no con su humillación o su pobreza o su fracaso, sino con su triunfo, su justicia, su ascenso a un nivel de éxito que él nunca podría tocar. Y finalmente le diría esto: gracias. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para documentar todo. Gracias por confiar en mamá, en Mónica, en los empleados leales. Gracias por no rendirte cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Gracias por luchar no solo por ti misma, sino por todas las mujeres que vendrían después, que verían tu historia y encontrarían su propio coraje. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Andrés. «Hola, amor», dijo su voz cálida. «¿Sigues en la oficina? Pensé que podríamos encontrarnos para cenar». «Dame 20 minutos», respondí, guardando mis cosas. «Acabo de terminar aquí». Mientras apagaba las luces de mi oficina y cerraba la puerta, miré una última vez el espacio. Este lugar que había sido un campo de batalla, luego un símbolo de mi victoria y ahora simplemente era mi lugar de trabajo. Un lugar donde lideraba con integridad, donde trataba a las personas con respeto, donde construía algo de lo que podía estar genuinamente orgullosa. Salí del edificio hacia la noche fresca de diciembre. La ciudad brillaba con luces navideñas, el tráfico rugía su canción familiar. Andrés me esperaba en su auto, sonriendo cuando me vio acercarme. «¿Buen día?», preguntó mientras me subía. «Buen día», confirmé, «pero va a ser una mejor noche». Mientras manejábamos hacia el restaurante, pensé en cómo habían cambiado las cosas. 7 años atrás, mi vida se había desmoronado en esa sala de juntas. Ricardo me había despedido pensando que me estaba destruyendo, sin saber que en realidad me estaba liberando. Porque resulta que cuando alguien intenta hacerte pequeña, tienes 2 opciones. Puedes encogerte y convertirte en lo que ellos dicen que eres. O puedes levantarte más alta que nunca y demostrarles exactamente quién has sido todo el tiempo. Yo elegí levantarme, y al hacerlo, no solo recuperé mi empresa, recuperé mi vida, mi voz, mi sentido de identidad. Me convertí en la persona que siempre estuve destinada a ser, pero que había sido demasiado asustada, demasiado acomodada, demasiado condicionada a complacer para reclamar. El gafete que entregué aquel día no era solo un pedazo de plástico con mi foto. Era un símbolo de todo lo que había estado dispuesta a tolerar, todos los compromisos que había hecho,
todas las formas en que me había hecho más pequeña para que Ricardo pudiera sentirse más grande. Y cuando lo solté sobre esa mesa con una sonrisa, no estaba solo entregando mi identificación de empleada. Estaba soltando años de ser invisible, de ser subestimada, de ser vista como nada más que la esposa del CEO. Lo que Ricardo no sabía en ese momento, lo que no podía haber sabido, era que yo no necesitaba ese gafete. Nunca lo había necesitado, porque mi valor nunca vino de un título o una posición en un organigrama. Vino de quien yo era en mi núcleo, una mujer inteligente, capaz, determinada, que había construido algo hermoso y que no iba a permitir que nadie se lo quitara. Las acciones estaban a nombre de mi madre. El consejo votaría en 72 horas. Ricardo perdería todo lo que pensaba que había ganado. Pero más allá de los detalles específicos de mi venganza, más allá de la satisfacción de la justicia servida, lo que realmente importaba era esto. Aprendí que la traición de alguien más no puede definirte a menos que se lo permitas, que puedes ser derribada y levantarte más fuerte, que los finales pueden ser comienzos disfrazados. Y aprendí que a veces, cuando alguien te despide de tu propia historia, la mejor respuesta es escribir una nueva, mejor, más auténtica, completamente tuya. Esa es la historia que viví. Y si ayuda, aunque sea a una persona, a encontrar su propio coraje, si inspira, aunque sea a una mujer, a defenderse, entonces cada momento difícil valió la pena, porque al final no se trataba de venganza o de justicia o de probarle nada a Ricardo. Se trataba de probarme algo a mí misma, que soy suficiente, que siempre fui suficiente y que nadie, ni siquiera alguien que juró amarme, puede quitarme eso.